Argentina podría hacer historia este 22 de octubre si elige a quien se convertiría tal vez en el primer anarquista de la historia en llegar a la presidencia de un país. Claro, no es un anarquista clásico, sino un anarcocapitalista, como él mismo se define. Hablamos de Javier Milei, el libertario que ayer ganó las primarias de su país. Los medios más o menos hostiles lo están tildando de ultraderechista. Algo, al menos en mi impresión, difícil de creer si se conoce la historia del movimiento ácrata que él de alguna manera representa, ¿no? Más moderno. Así que vamos a ver lo bueno y lo malo de este candidato, algo excéntrico, apasionado, economista liberal, que promete enterrar el kirchnerismo, el peronismo y otros movimientos estatistas que considera han hundido a la Argentina. Muy buenas noches y bienvenidos a Fondo. Muy bien, es un honor tener aquí a Roberto Macho, que es presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Americana. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por estar aquí e invitarme. Cómo no. Y hemos invitado a María Herrera Mellado, la doctora abogada de inmigración, que es española, pero es representante de Vox. Y además es amiga de Milei, personal. Y como han comparado pues el movimiento que representa a Milei con Vox, para, yo creo que demeritarle un poco, pues también nos ayuda muchísimo su presencia acá. Vamos a ver, bueno, la declaración que él hace sobre la casta política, antes de empezar el debate en su discurso de aceptación de la victoria. Adelante. Hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que hunde este país. ¿Es un discurso fuerte o es un discurso que toca una fibra a un grupo de los argentinos este? Bueno, creo que ambas. Creo que es un discurso fuerte y efectivamente toca una fibra a los argentinos por la historia de la Argentina en los últimos, diría, 50 años. Me parece que además selecciona muy bien el término casta, en el sentido de que casta da la sensación de familia o de descendencia, y es de alguna manera como se percibe en Argentina, y me parece que no solamente Argentina, me parece que este es un fenómeno mundial, a esa clase política que está enraizada en los estamentos gubernamentales, ya sea el Ejecutivo, el Congreso, y que lamentablemente no está dando resultados, o los resultados que el pueblo espera que dé. Ahora, Pablo Iglesias usó el término casta también. Sí, bueno, pero Pablo Iglesias no tiene nada que ver, gracias a Dios, con Milei, ¿no? Pablo Iglesias representa a la ultraizquierda, el narcoterrorismo, es el único vicepresidente comunista que ha tenido España en la Unión Europea, ¿no? En estos últimos años, y Javier Milei representa el equivalente a Vox en España. Tú hablabas de la ultraderecha, nosotros los españoles sabemos muy bien en qué términos se utiliza la ultraderecha para demonizar, ¿no? Un movimiento cívico. En este caso me parece que también Javier Milei ha sabido elevar, ¿no? Y ha sabido movilizar el voto contra la casta política, que yo la interpreto como el establishment aquí en los Estados Unidos. La mala suerte es que en España el 23 de julio no pudimos revertir el daño que ha hecho Pedro Sánchez, el sanchismo, y Javier Milei, que habló en el Viva 2022, en el que estuvo, y yo estuve con él en el Foro Iberófera, que organizó el exdiputado en Monterrey, Carlos Leal, sí ha sabido, digamos, capitalizar ese voto, ese disgusto que tienen los jóvenes, digamos, la población más pobre, que Vox lo tenía agarrado, pero recordemos que fue el Partido Popular en este caso, el equivalente quizás al macrismo, el que hundió basado en una premisa falsa del voto útil. Pero yo veo que cuando se compara a Milei con Vox es para demeritarlo. Sí, para demeritarlo, pero bueno, Vox, yo creo que Vox lo que no tiene a lo mejor es, digamos, ahora dicen los medios que está acabando con el lado libertario, que ahora más Vox es un grupo, un partido político más conservador, pero sí lo demeritan porque todo lo que no sea el progresismo en la Agenda 2030 y el socialismo del siglo XXI, el terrorismo, que hay que llamarlo como lo que es para demeritar y para acabar con la familia, la vida y la libertad. Uno de los temas terribles en Argentina ha sido el tema fiscal, el tema de la deuda y la devaluación de la moneda. Vamos a ver qué dice Milei sobre la deuda.
Argentina, de los últimos 122 años, tuvo déficit durante 112, donde además, desde inicio del siglo XX, Argentina tuvo 22 crisis, donde 20 son de origen fiscal, donde a veces el déficit fiscal es alto y en otras veces es obscenamente alto. Y que eso se traduce en crisis de endeudamiento, ya que cuando no se lo puede financiar más con deuda, a pesar de su inmoralidad, se traduce en defaults. Luego recurren a la emisión monetaria. Y es así que desde que tenemos Banco Central le quitamos 13,0 a la moneda, podríamos quitarles 3 más próximamente. Tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Y cuando también se les termina el chiste de la maquinita, terminan recurriendo a subirnos los impuestos, siendo hoy Argentina el país con la presión fiscal en blanco más alta del mundo. Es curioso porque más que una arenga política, parece un profesor dando una clase. Él básicamente es un economista y digamos, su profesión la lleva a cabo de esa manera, asesorando empresas, así que tiene un perfil catedrático en ese sentido. Hay una parte del discurso que no es el que mostramos aquí, donde sí hace una arenga política muy fuerte, donde habla de las libertades y la necesidad de defender esas libertades, donde ahí sí se pone el sombrero de político y habla desde una perspectiva política. Pero bueno, digamos, en realidad... Yo vi a jóvenes saltando de alegría y diciendo enterramos al peronismo. Pero a mí el peronismo siempre me ha parecido inmortal. O sea, cuando uno cree que desapareció, reaparece, o disfrazado de kirchnerismo, bueno, hay peronismo de derecha, de centro, sí, de izquierda. ¿Qué es el peronismo? Por eso, Argentina es muy compleja y parte de esa complejidad la reciben los diferentes movimientos políticos. El peronismo, como se autodefine, es un movimiento y no un partido político. Por eso dentro del peronismo existen, como bien tú dices, facciones de extrema izquierda, facciones de extrema derecha y facciones muy moderadas. El peronismo lleva el nombre, de, como tú sabes, del general Domingo Perón, pero dentro de eso fue mutando a lo largo del tiempo y tuvimos personas como, por ejemplo, el presidente Carlos Menem, donde hizo una reforma política y económica muy importante en Argentina, donde hizo estabilizar a una Argentina que venía de una hiperinflación, para que se recuerden y tengan esto en contexto. Pero Menem llegó al poder con un discurso peronista. Una vez en el poder hizo ese cambio, ¿no? En realidad el lema de Carlos Menem fue síganme que no los voy a defraudar. Y con eso ganó la presidencia. Y le ganó a quien iba adelante por varios puntos en las encuestas. Por eso hay algunas cosas que reverberan aquí. Iban adelante por varios puntos y sin embargo él lo ganó y cuando después hay una famosa entrevista que le hace un periodista muy prestigioso de aquella época en Argentina, donde le dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que un peronista hace estos cambios tan estructurales en la Argentina? Y él dijo, bueno, si yo hubiese dicho lo que iba a hacer, nadie me iba a votar. Sí, por eso digo, ¿no? Sí. Por ahí va la cosa. Sí. Milei está diciendo lo que va a hacer. Entonces aquí es mi duda. Bueno, ¿tiene posibilidades de ganar realmente? A ver, primero que nada, para poner en contexto y para que la gente entienda, las elecciones de ayer fueron elecciones primarias. Sui generis, ¿no? Porque son obligatorias. Primarias, abiertas. Y abiertas. Exactamente. En esas primarias lo que se elige es quiénes son los candidatos que van de alguna manera a acceder en cada partido a las elecciones generales que tienen lugar el 22 de octubre. Lo que sucedió aquí es que prácticamente nadie esperaba, yo tampoco lo esperaba, es que Milei fue el candidato que individualmente sacó por lejos más votos. No solamente sacó un 30%, creo con 28 Juntos por el Cambio y un 27 el peronismo, sino que él individualmente concentró los 30 puntos, mientras que Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich se llevó 17 puntos y Massa se llevó unos 24, creo, 23 puntos. Entonces, eso fue una sorpresa realmente importante. Pero además de esto,
él tiene un discurso que cala muy bien en la sociedad de hoy en día en Argentina. Insisto que esto es Argentina, que es particular en algún sentido, pero esto es algo que es un fenómeno mundial, casi diría mundial. Y hay... Milei es un outsider, no es alguien, justamente habla de la casta porque él lo puede hacer porque viene de afuera de ese entorno, de ese environment. Ahora bien, viene con un discurso, y si quieres después hablamos si es posible o no es posible llevar a cabo lo que él dice, pero viene con un discurso que cala muy bien en la gente porque justamente la gente está cansada, y está cansada de que los políticos prometan cosas y la gente cada vez está peor. Es decir, cuando comenzó la democracia hace 40 años atrás, había un nivel el índice de pobreza en Argentina del 13%. Hoy está llegando al 60%. Y esto no es culpa no solamente ni del kirchnerismo, ni de Juntos por el Cambio, ni del menemismo, es culpa de todos. Y la gente está cansada, la gente está desilusionada. Ahora, y acá creo que viene el problema principal. El tema es cuando existen esos caldos de cultivo, y tenemos muchos casos a lo largo de la historia, y me atrevería a decir reciente, en América, en Latinoamérica, viene alguien de afuera con ideas que para la gente quizás que está cansada, que quiere que los políticos se vayan y que no les dieron ningún tipo de respuesta, pueden ser respuestas posibles, pero quizás no tienen el grado de formación para entender si eso es viable o no es viable en la Argentina de hoy. Una pregunta tremenda. Sí. Y la política es el arte de lo posible. Y ahí es donde se enreda la cosa. Vamos a una pausa y cuando regresemos, Milei pone el dedo sobre conceptos establecidos como qué es derecho y qué no es derecho, si debe o no existir un banco central, que en América Latina son casi temas tabúes, ¿no? Vamos a hablar de por qué asusta a la izquierda, no solo a Argentina, y además la pregunta, si es hijo de la inflación y si tiene una lección para lo que está pasando aquí en los Estados Unidos también, o no. Ya volvemos.